Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Y allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. Y allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. Se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar de un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. De un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terruñito, se fueron del monte. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terruñito, se fueron del monte. Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron. Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez se fueron. Buenas noches, damos inicio a otro programa de Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy tendremos al profesor Holmer Rodríguez Espinosa, a quien damos los agradecimientos por acompañarnos, sacar tiempo de sus muchas tareas para estar con nosotros. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Agrarias y doctor en Agricultura. Vamos a tener una conversación, unas reflexiones frente a un tema muy importante que tal vez suene un poco técnico, pero que es de gran relevancia para los cambios que se plantean en el sector agropecuario, especialmente después de los acuerdos logrados con la FARC para el cese del conflicto. Este tema se refiere a explicar en qué consiste la Ley de Innovación Agropecuaria, cuyo contenido principal hace referencia a la extensión agropecuaria. Normado por la Ley 1876 del 29 de diciembre de 2017 y reglamentado por la resolución número 000407 del 30 de octubre del 2018. Bueno, el doctor Holmes ya nos dirá de qué trata tanto la ley como el artículo que la reglamenta, pero es importante señalar que tanto en la ley como en el artículo reglamentario hay una concepción de lo que es la extensión agropecuaria y lo que es la asistencia técnica. Y por lo tanto tiene una intencionalidad frente al ordenamiento de la producción del agro y frente al ordenamiento del territorio rural. O sea, no es simplemente una ley que reglamente la extensión agropecuaria o la asistencia técnica. Doctor Holmes, muchas gracias, bienvenido y empecemos el conversatorio por darle un saludo a la audiencia de nuestro programa. Profesor León Darío, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches también a la audiencia. Estoy realmente muy complacido por la invitación porque yo soy egresado de la Universidad Nacional, sede Palmira, y pues me siento como regresando a casa aquí en esta sede de la universidad. Bueno, en principio quisiera hablar un poco de por qué, de dónde surge el tema de la Ley de Innovación Agropecuaria. Muy bien, doctor Holmes. Disculpe que lo interrumpa, pero aquí antes de empezar el programa estábamos conversando y usted viene de una experiencia de formación en un país muy lejano como Japón y aterriza en una realidad un poco dura como la nuestra. A manera de síntesis, cuéntenos cómo llegó y aterrizó después de su formación en posgrados en Japón. Sí, bueno, yo tuve la fortuna de hacer mis estudios de maestría y doctorado en Japón, donde pude conocer un sistema de extensión y de innovación agropecuaria muy interesante, apoyado en una cooperativa nacional de agricultores,
una única y muy fuerte, que brinda pues un acompañamiento técnico a los productores desde la selección del cultivo más apropiado de acuerdo con las condiciones sociales y económicas y ambientales, hasta el acompañamiento en el proceso de mercadeo en unas condiciones muy justas para los productores y donde gran parte del precio que paga el comprador final llega directamente al productor, al agricultor. Y estando en Japón, trabajando en la universidad después de haber terminado el doctorado, pues tuve la posibilidad también de acceder a una convocatoria pública de méritos de la Universidad de Antioquia y apenas fui seleccionado, pues no lo dudé ni un instante en regresar. Yo soy del Valle del Cauca, no soy de Antioquia, pero quise venir acá porque las condiciones de este departamento son muy interesantes y llevo aquí ya 9 años casi, muy contento de haber regresado porque mi aspiración siempre fue formarme en el exterior, pero para venir a aportar un granito de arena al desarrollo rural de este país. Aunque las condiciones son muy diferentes, finalmente hay cosas que uno puede retomar de la experiencia japonesa para aplicar aquí y es un poco como el trabajo que les contaré más adelante que hemos venido haciendo y por el cual ustedes me han invitado hoy acá. Y hay otras cosas que definitivamente pues no se puede porque no tenemos el apoyo estatal, no tenemos presupuestos tan robustos ni una concepción tan clara del desarrollo rural, en la cual las condiciones de vida en la zona rural pues son equiparables a la zona urbana, que lo maneja y lo conoce muy bien Japón, a lo que conocemos pues en Colombia, donde las condiciones en el campo son realmente muy diferentes a las de las zonas urbanas. Iba a empezar usted a explicarnos pues ya toda esta ley de innovación agropecuaria que contiene lo relacionado con la extensión rural. Claro que sí. Bueno, una de las razones por las cuales surge este proyecto de Ley de Innovación Agropecuaria, usted lo ha mencionado al comienzo del programa, pues tiene que ver con los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC, en las cuales uno de los puntos tiene que ver con el acompañamiento técnico a los productores, en especial a los pequeños productores, para mejorar la productividad y la competitividad de la producción. Y se habla en el acuerdo de la implementación de un Plan Nacional de Asistencia Técnica, que era el concepto que en el momento en que se firmó el acuerdo de paz estaba vigente en el país con la Ley 607 del año 2000. Posteriormente, a través del proceso de concertación que desde el Ministerio de Agricultura, liderado por Corpoica en su momento, hoy Agrosavia, por el Departamento Nacional de Planeación, pues se llega a un nuevo concepto que es el concepto de extensión agropecuaria, que digamos es un concepto más internacional, un poco más amplio, del cual hablaremos más adelante, pero que lo que busca esta nueva concepción de la extensión agropecuaria y articulada a un sistema nacional de innovación es poder brindarle como mayores elementos a los pequeños productores para que realmente puedan hacer de su actividad productiva una actividad económica viable, sostenible, que permita mantener unas buenas condiciones de vida en el campo. Eso por un lado, y yo creo que por el otro está el tema de las evaluaciones que el mismo Ministerio de Agricultura realizó sobre los resultados de la implementación de la Ley 607, en los cuales se encontraban pues diferentes problemas. Se hablaba de un servicio de cobertura universal que nunca llegó a serlo. ¿La Ley 607 a qué se refiere? La Ley 607 del 2000 fue la ley que creó o que reglamentó en Colombia la asistencia técnica directa rural, que ya estaba prevista desde la Ley 101 del año 93 y que mediante la Ley 607 pues tuvo algunos ajustes. Básicamente habla también de un acompañamiento a los productores y aunque en términos generales y a nivel mundial el concepto de asistencia técnica está más relacionado con la parte meramente técnica sin tener en cuenta aspectos sociales, económicos o ambientales, el concepto que se estableció en esa ley habla de esos 4 elementos, la parte técnica, la social, la ambiental y la económica. De tal manera que pues, siempre lo he dicho en diferentes espacios en los que he participado, ese concepto establecido en la Ley 607 se asemeja más al concepto de extensión que al concepto tradicional de asistencia técnica. Nos decía usted, tiene lo técnico, lo social, lo económico y lo ambiental. Vamos entrándonos en tema. No veo ahí la parte cultural. Cultural en el sentido más allá de las costumbres y del folclore, sino en el sentido del conocimiento que los agricultores y las comunidades van generando generación tras generación de su entorno y cómo van creando respuestas a ese entorno cuya expresión concreta son tecnologías que ellos van creando para responder al entorno, muchas veces sin ningún acompañamiento técnico. Tenemos un proyecto en Occidente cercano, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia, Sopetrán, donde
por más de 150 años se han producido frutas, el mamoncillo, el tamarindo, etc. Y algunos de esos frutales no encuentra uno un solo manual de asistencia técnica, ¿cierto? Ni un agrónomo que dé asistencia técnica. Entonces ahí hay un conocimiento, una tecnología y ellos mismos se dan la asistencia técnica. En ese sentido me refiero a cultura. Entonces, no sé usted qué opina al respecto. Entonces tenemos lo técnico, lo social, lo económico y lo ambiental. Puede ser que lo cultural esté contenido ahí o no está. Para terminar mi interrupción un poco larga, es porque cuando participamos en programas de fomento de la agricultura del gobierno nacional o departamental, o en el caso del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario de Antioquia, el POTA, inicialmente solo se consideró un sistema de manejo, que es pues el de la agricultura convencional. Y cuando uno se mete a los territorios, hay muchos sistemas de manejo creados por la misma población. Sí, yo creo que ese fue uno de los temas que se discutió ampliamente en la formulación del proyecto de ley de innovación agropecuaria, que no estaba, digamos, de manera explícita en la ley 607. Aunque era un acompañamiento que iba más allá de lo técnico, no reconocía de alguna manera o de manera expresa el conocimiento tradicional de los productores. En esta nueva ley, ya el concepto de extensión agropecuaria sí tiene en cuenta, por un lado, el conocimiento y el respeto por esa tradición y ese conocimiento recopilado o acumulado durante muchos años haciendo la actividad agrícola o agropecuaria, y por otro lado el tema de la agricultura familiar, que tampoco estaba incluido en el concepto de la ley 607. Entonces, esos bajos resultados de la implementación de esta ley 607, que en términos muy generales planteaba que no tenía una cobertura universal como estaba establecido en la ley, que la calidad del servicio no era la mejor, que no había una concurrencia entre las fuentes de financiación, etcétera. Y pues los resultados del censo del 2014 lo ratifican. Primero hablaron de una cifra de que solo el 9,6%, luego lo ajustaron y creo que llegaron como al 16%, pero sigue siendo una cifra muy baja teniendo en cuenta que la pregunta que hacían era si ha recibido alguna vez asistencia técnica. Seguramente muchos agricultores que tuvieron una visita técnica o participaron en un evento de capacitación pues contestaron que sí, pero realmente la cobertura y la calidad no dan cuenta de que haya sido un servicio que haya aportado mucho al mejoramiento de la productividad y competitividad. Y si uno mira cifras también de la productividad, digamos, por sistema de producción, pues se encuentra que no ha habido mucho cambio en los últimos 20 años. Entonces, esa fue otra de las razones por las cuales considero que el ministerio empezó a mirar qué posibilidades habría de hacer la reforma para atender de una mejor manera a los pequeños productores y lograr el impacto deseado en línea con lo establecido en los acuerdos de paz de mejoramiento de la productividad y competitividad de la producción agropecuaria en Colombia. Profesor Holmes, aquí estamos conversando y estamos dos académicos, ¿cierto? Yo creo que hubiera sido interesante, pero no nos fue posible tener aquí al secretario de Agricultura, alguien que estuviera ya pues en la parte de implementación. Porque hay una pregunta que en este conversatorio, el PETIA es del 2017 y este PETIA es como el 2016, ¿cierto? O 17 creo, pero es una fecha anterior sí, a diciembre, que es la ley. Es decir, este Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector agropecuario colombiano cubre un intervalo de tiempo de 10 años, 2017-2027. Y pues es publicado en septiembre del 2016. Y allí no tenemos el concepto de extensión agropecuaria, sino de asistencia técnica. Entonces, le entiendo a usted que hay una evolución entre este documento del Plan Estratégico del PETIA y esta ley del Sistema Nacional. Hay una evolución en el concepto. Porque cuando uno lee en el PETIA lo que es asistencia técnica, no lo definen, sino que lo que plantea son los objetivos que tiene esa asistencia técnica. No la define, sino que sus objetivos son contribuir a identificar necesidades específicas de los usuarios para resolver problemas concretos, orientar y direccionar la toma de decisiones en torno a la incorporación de sistemas productivos, generar insumos para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y otros dos objetivos en esa misma perspectiva. Entonces, el PETIA, el Plan Estratégico, termina en una serie de recomendaciones que terminan en las cadenas productivas. Y cuando nos vamos a las cadenas productivas, no sé cuál será su experiencia, pero mi experiencia, pues que he participado y evaluado proyectos, es que la gente desaparece. En las cadenas productivas importa mejorar la producción y la productividad de los renglones productivos de cada cadena productiva, pero en el centro no están ni las personas, ni las comunidades, ni las familias.
Digamos que es probable que cuando hicieron el PECTIA se basaron en la normatividad vigente y uno podría asociar el concepto que plantea el PECTIA de asistencia técnica al que en ese momento estaba vigente, que era el establecido en la ley 607, que fue el que les expliqué con anterioridad. Y pasó lo mismo con lo que quedó en el Acuerdo de La Habana, donde habla de asistencia técnica porque era el concepto vigente. En las discusiones que se tuvieron, y digamos que fue un tema, bueno, debo explicar que hago parte de la Red Nacional de Extensión Agropecuaria, que es una red integrada por profesores de diferentes universidades del país, que cuando se empezó a hablar del tema de la reforma a la ley 607, empezamos a trabajar de manera coordinada para hacer aportes a la reglamentación y a la formulación del proyecto de ley. Y en las discusiones en las que participamos siempre se generó esa discusión. ¿Qué pasa con el concepto de extensión agropecuaria frente al concepto de asistencia técnica? Hubo un grupo de otros actores, específicamente los ingenieros agrónomos, a través de su asociación, que fueron muy enfáticos en que el concepto debía ser asistencia técnica porque era diferente de la extensión agropecuaria, pero finalmente la discusión se zanjó en que en el concepto de asistencia técnica o de extensión agropecuaria que quedó en la ley 607, pues se tienen en cuenta elementos técnicos, además de otros como los sociales, económicos y ambientales, por lo cual es un concepto, a mi juicio, que engloba el concepto de la asistencia técnica. Los documentos hoy podría uno pensar que son el PECTIA y el Acuerdo de La Habana anacrónicos porque ya no tienen el concepto vigente en la ley, pero también uno podría decir, bueno, son documentos hechos con anterioridad y que finalmente habrá que mirar, y de alguna manera la ley lo establece, la ley 1876, en términos de que hay que hacer algunos ajustes al PECTIA, hay que hacer actualización al PECTIA y ahí establecen los mecanismos por medio de los cuales se puede hacer, lo cual pues necesariamente llevará a que se ajuste el concepto de la asistencia técnica por el de la extensión agropecuaria. Pero más allá de esa realidad, lo que planteaba, profe, es muy importante, y es que este documento, digamos, está pensado desde la lógica de Agrosavia. Agrosavia trabaja por redes de conocimiento, específicamente con los productos de mayor proyección económica, sobre todo a nivel nacional e internacional, y tienen unas redes alrededor de esos productos que finalmente terminan siendo los mismos ejes relacionados con las cadenas productivas. Entonces, desde la lógica de la investigación se tiene más en cuenta estos cultivos que son comercialmente más importantes que los de la pequeña producción. En la ley se establece con claridad que hay que atender a la agricultura familiar y esos pequeños productores, de tal manera que ahí hay como una situación en la cual no hay una concordancia entre el PECTIA y la Ley de Innovación Agropecuaria. Pero habrá que zanjarla. En este momento se está en el proceso de conformación del Consejo Nacional, del Sistema Nacional de Innovación, se están eligiendo los representantes y yo creo que va a empezar a operar muy rápidamente, y este consejo pues tiene una responsabilidad grande en la reglamentación de diferentes aspectos que no quedaron totalmente definidos en la norma, y seguramente allí habrá que trabajar el tema del PECTIA. Allí pues hay mucho trabajo todavía por realizar. En algunas de las discusiones que teníamos antes de la aprobación de la ley se planteaba la necesidad de hacer claridad en muchos aspectos, pero por el tiempo que había disponible y tratando de que la ley pasara por fast track, se planteó que todos los aspectos se podían incluir en la reglamentación. Entonces todavía hay mucha tela de dónde cortar para que aspectos que no quedaron totalmente definidos en la ley a través de la reglamentación se puedan concretar. Muy bien, o sea que está como abierto el tema, ¿cierto?, de cómo pensar la transferencia de tecnología o la extensión agropecuaria.
Porque voy a insistir un poco en esto, porque al final la extensión agropecuaria tiene que llegar a acciones concretas de acompañamiento a los agricultores, pero no a la asistencia técnica a la extensión agropecuaria al productor per se, sino a unos renglones productivos que él tendrá en su finca. Y allí el agricultor tendrá un conocimiento, pero también las agencias de investigación y las universidades, con sus investigaciones sobre esos rubros productivos, tendrán un conocimiento para transferir y mejorar la producción, ¿cierto? Lo que queda para conversar, como usted dice, ¿qué hacemos cuando las formas de producción de los agricultores no corresponden a las formas de producción en que las universidades y los centros de investigación han hecho la investigación? Me explico. En manejo de la sanidad, de enfermedades, plagas, casi siempre la investigación se hace en frijol o en maíz o en papa. Pero cuando uno va a las fincas, uno se encuentra no el maíz o el frijol o la papa, sino la papa y el maíz y el frijol en el mismo sitio. Entonces esos problemas fitosanitarios van a tener otra expresión, el comportamiento de los agentes causales de enfermedades y de las plagas también va a ser distinto. Entonces llegamos con esos conocimientos generados por cada especie independiente y puede ser, pues como ya la experiencia lo ha dicho, en muchos casos no funciona esa transferencia. Yo creo que uno de los aciertos de la ley es integrar la extensión agropecuaria como subsistema con los otros dos subsistemas, que es el de investigación y el de formación, porque de alguna manera es importante que la investigación se oriente desde las necesidades reales del productor. Tal como usted lo plantea, cuando uno va a los territorios lo que se encuentra es una producción muy diversificada que tendrá unas lógicas diferentes a la producción comercial de monocultivo, y habrá que hacer investigación para eso y poder generar modelos de extensión agropecuaria que pueda atender esas necesidades. Y aquí también hay un rol importante que cumplen los extensionistas o los profesionales que van a hacer esa tarea de acompañar al productor, y hay que formarlos para que ellos dejen de ver, digamos, la agricultura como una cuestión asociada a sistemas o a cultivos, en particular a cadenas productivas, y que lo entiendan más como sistemas de producción en los cuales hay múltiples cultivos, hay un aspecto social, hay aspectos ambientales que hay que tenerlos en cuenta, y ese subsistema de formación también me parece que es sumamente importante y en el cual las universidades tenemos un rol protagónico. También lo tenemos en la investigación que hacemos, porque desde nuestro grupo de investigación pues habrá que dar respuesta a las necesidades reales de los productores, y desde el tema de la extensión, porque también podemos a través de los proyectos con recursos propios de las universidades o con recursos de otras instancias hacer procesos en los cuales cambiemos el modelo, dejemos de pensar como lo hacen los gremios. Pues es difícil pedirle, por ejemplo, a un gremio ganadero que piense en otros sistemas de producción que tiene el agricultor en su finca además del ganado, o a los caficultores que piensen en el frijol o en el maíz o en la yuca cuando solamente están pensando en el café. Y esa tarea la podemos hacer las universidades. Entonces yo creo que aunque la tarea y el camino por recorrer no es fácil, yo creo que las condiciones están dadas para que, uniendo los esfuerzos de todos los actores del sistema de innovación, se puedan hacer cosas diferentes y tener resultados mejores que los que se obtuvieron con la Ley 607 del año 2000. Muy bien, entonces el primer investigador es el extensionista, ¿cierto? Sí, de alguna manera es el primer investigador y sobre todo el que tiene que orientar cuáles son las necesidades de investigación, porque si bien es cierto, es posible que él no, bueno, él tiene la posibilidad de hacer investigación participativa y hacer investigación en el ejercicio como extensionista, pero también habrá otras cosas que se salen de sus competencias y que habrá que traer a los centros de investigación, a las universidades, pero es él el que está ahí en el campo, el que debe ayudar a identificar esas necesidades para que como universidades no sigamos haciendo la investigación que se nos ocurre como investigadores, sino la que realmente necesitan los productores. Este es un tema pues que vamos a continuar conversando, pero hoy se nos acabó el tiempo. Le agradecemos entonces al profesor Holmes por acompañarnos en la noche de hoy y espero contar con su presencia, su compañía entre 8 días para seguir conversando sobre un tema que yo creo que empezó muy técnico, pero vamos viendo que es de profunda impacto territorial y político pues en la política agropecuaria.
Claro que sí, profe, cuente conmigo y por aquí estaremos de nuevo con usted y con toda su audiencia. Muy bien. Muy buenas noches y nos escucharemos entre 8 días. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.